victoria, nos muestras tu gloria, Dios omnipotente, tu fama trasciende, Dios victorioso, todopoderoso, nada te detiene, siempre permaneces, Dios de la historia, nos muestras tu gloria, Dios omnipotente, tu fama trasciende, Dios victorioso, todopoderoso, nada te detiene, siempre permaneces. Adorado, adorado eres tú, exaltado eres Dios, sobre todo reinas tú, digno de adoración. La tierra proclama al único digno, los cielos cuentan de tu gloria. La tierra proclama al único digno, principio y fin, eres tú, soberano, soberano. Dios de la historia, nos muestras tu gloria, es omnipotente, tu fama trasciende, Dios victorioso, todopoderoso, nada te detiene, siempre permaneces, adorado eres tú, exaltado eres Dios, sobre todo reinas tú, digno de adoración. La tierra proclama al único digno, los cielos cuentan de tu gloria. La tierra proclama al único digno, principio y fin, eres tú. La tierra proclama al único digno, los cielos cuentan de tu gloria. La tierra Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos nuevamente a esta reunión. Estamos agradecidos con el Señor porque el Espíritu Santo nos está guiando para que nosotros nos reforcemos en lo que es la evangelización, y comenzamos el domingo pasado con lo que es el arrepentimiento y vimos también el cambio de gobierno, el cambio de propósito, y ahora vamos a ver también el cambio de pensar. Y les damos la bienvenida a todos los que están ya conectados y a los que se van a conectar a esta reunión para que juntos oigamos la palabra del Señor y la aprendamos también y la podamos poner por obra. Y que también nos examinemos a nosotros si estamos haciendo correctamente como Dios nos demanda en su palabra, para que de esa manera nos vayamos desarrollando como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como discípulos amados del Señor. Y esto es bien importante, que toda la iglesia de Misión Cristiana El Calvario lo veamos, lo oigamos y también lo hagamos, porque esto es un estilo de vida que tenemos que aprender nosotros para poder manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. De esa manera es que nosotros vamos a ver la misma gloria de Dios establecida en su reino de la manera que el Señor quiere que se establezca. Vamos a orar en esta hora por todos ustedes y por nosotros también. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos a ti, Padre, en esta hora,
pidiéndote, Dios mío, que la mano poderosa del Altísimo sea sobre cada uno de nosotros. Bendecimos la vida de nuestros hermanos, de los oyentes, amigos también, Padre amado, que puedan escuchar esta transferencia en esta tarde. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te pido que el Espíritu Santo sea Dios proveyendo gracia en nosotros y también, Señor, abriendo el entendimiento de todos para que podamos avanzar, Señor, en este cambio de manera de pensar que podamos tener que adquirir nosotros a través, Señor, de escudriñar la palabra y darnos cuenta, Dios mío, cómo es el proceso, el que tú nos demandas a que desarrollemos en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de vivir, juntamente, Señor, con los hermanos, como hijos amados, como iglesia del Dios Altísimo, como una familia tuya, Dios mío, y que de esa manera, Dios, cada uno nos desarrollemos para poder, Señor, avanzar en nuestro desarrollo de nuestra vida espiritual. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a leer la palabra en Isaías 55:6 y dice la palabra así: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. A él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Qué maravilloso es poder leer esta palabra cuando el Señor dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Esto me dice que hay un tiempo en el que van a querer buscar a Dios y no vas a poderse encontrar, porque el Señor ha quitado y levantado su iglesia de esta tierra y la ha llevado con él. Y para que eso suceda, pues la iglesia también tiene que ejecutar los mandatos del Señor. En Mateo 3:2 vamos a ver el cambio de pensar. En la PDT dice la palabra: cambien, dice, su manera de pensar y de vivir. Oiga bien, a veces los pensamientos nos engañan o nos trastornan y nos hacen cometer cosas que no debemos hacer. Hay que buscar la voluntad de Dios, pero para buscar la voluntad de Dios yo tengo que también estar de acuerdo con el Señor y obedecer el 100% para que esa palabra produzca en mí el verdadero propósito por el cual el Señor nos la da. Porque dice: el reino de los cielos está, o el reino de Dios está cerca. Bendito sea el Señor. El arrepentimiento implica que se tenga un cambio en la manera de pensar, ya que si no hay ese cambio, evidenciará que no se ha arrepentido correctamente. Eso quiere decir que cuando a veces hay personas que se convierten al Señor porque alguien les está insistiendo e insistiendo y no lo hacen de todo corazón, este arrepentimiento tiene que salir de lo más íntimo de nuestro ser para que se produzca afuera un verdadero cambio. Por eso es que usted ve hermanos que llegan a la iglesia y nunca se producen cambios en sus vidas. ¿Por qué razón? Porque ellos no permiten que el Espíritu Santo tome el control de sus vidas, de su mente, de su corazón, de sus pensamientos, de sus acciones. Para que Dios haga una obra grande en nosotros, tenemos que darle todo al Señor. Por eso el Señor dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Esa es la manera de amar a Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Solo hay una, hacerlo correctamente como dice la palabra de Dios. En una ocasión los escribas llegaron y tentando al Señor y le hacían preguntas, y viene uno y le dice que qué tenía que hacer para entrar al reino de los cielos. Y el Señor le dice, los mandamientos sabes, y él se los dijo, y el Señor le dijo, ciertamente no estás lejos del reino de Dios, estaba cerca, pero no había podido entrar. ¿Por qué? Porque su corazón duro no lo permitía. Y eso es lo que tiene el hombre que entender, que tiene que poner un corazón dispuesto en las manos del Señor para que el Señor haga la obra correcta en su vida. En las Escrituras también nos revelan que la manera de pensar de Dios es diferente a la de los hombres. Y Él nos enseña que debemos cambiar nuestra manera de pensar. Isaías 6, como ya lo leímos, pero lo vamos a seguir usando. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Eso quiere decir que no todo el tiempo el Señor lo vamos a encontrar. Para encontrar a Dios yo tengo que llegar en una actitud correcta, en una actitud de las que Él demanda que nosotros tengamos para encontrarles. Llamadles en tanto que está cercano. O sea, Dios no está lejos, Dios está aquí. Dios está ahí donde están ustedes ahorita. Dios está donde todos están oyendo. Él está ahí, el Espíritu de Dios está ahí. Y es necesario que usted y yo creamos. Aquí está Dios. ¿Por qué? Porque aquí estamos nosotros. Ahí está Dios porque ahí están ustedes. Y donde quiera que hay hijos de Dios, ahí está la presencia del Altísimo también. A través de la persona de Cristo, por medio del Espíritu Santo, que es quien nos consuela, quien nos enseña y quien nos ayuda a que hagamos todas las cosas correctamente. Luego aquí demanda también y dice, deje el impío su camino. Deje el impío su camino, o sea, deje el pecador de estar pecando. Y dice, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero hay una forma de llegar a Él, de volverse a Él. La invitación que hace el Señor es que se vuelvan a Él y que dejemos también los caminos incorrectos que no agradan al Señor. Dice, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, oiga bien, a Jehová, el cual, dice, tendrá de él misericordia. Dios es misericordioso. Dios no tiene prejuicios para perdonar a nadie. Dios es un Dios de amor. Allá en San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea o cree tenga vida eterna. Porque no envió, dice Dios, al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo, dice, crea en Él y sea salvo a través de Él. Jesús también le dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La iglesia también debe de aprender que es necesario, es importante ir y buscar a esas almas que están perdidas y traerlas al rebaño del Señor, al redil del Señor, trasladarlas de la potestad de las tinieblas
a la luz de su amado Hijo. Y nunca la iglesia debe parar de predicar este mensaje y de enseñarle al mundo que hay un Cristo poderoso que ama al mundo y por él dio su vida y derramó su sangre preciosa para que ya no tuvieran que hacer más sacrificios, y a través de la sangre de Cristo nosotros somos limpiados del pecado, aleluya. Y vuélvase, dice a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa qué clase de pecado, qué grande, qué poderoso haya sido ese pecado, que el Señor no lo pueda perdonar. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar toda clase de pecado. No hay otra manera de ser limpios del pecado, de las inmundicias del mundo, porque dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice Jehová, aleluya. El texto verbalmente dice: dijo Jehová, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿hay perdón de pecados? Sí, cuando el hombre se arrepiente y se vuelve a Dios y busca de Dios misericordia, Dios lo puede perdonar. No te quedes en el camino. A veces la voz del enemigo nos dice: no, eres tú muy malo, no puedes. Pues sí puede, porque el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13, todo, dice, lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué importante es, hermanos, la escritura en nosotros, porque la palabra nos va formando, nos va dando forma y nos vamos identificando conforme vamos dejando que nuestra vida cambie y deje de ser lo que era antes, porque dice también el apóstol Pablo allá a los Corintios en 2 de Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, porque en nadie más pueden ser nuevas. La demanda de Dios es clara a cada persona, pues la nueva vida en Cristo demanda que cambiemos nuestra manera de pensar, porque si no, las personas no serán integradas en el reino de Dios. Porque no vamos a llegar con nuestra mentalidad humana pensando nuestras cosas. Porque hay muchas cosas que tal vez son buenas y que uno las puede practicar, pero no son las que Dios demanda de nosotros. Todo esto usted lo puede hacer, pero primero hay que buscar a Dios. Por eso decía aquí en Isaías, que busquemos a Jehová mientras puede ser hallado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. A veces nosotros le damos más tiempo al trabajo, le damos más tiempo al estudio, le damos más tiempo a las cosas que a nosotros nos traen provecho económicamente o físicamente, pero no queremos darle tiempo a nuestra alma para cuidarla y ponerla en las manos del Señor, para que el Señor vaya dándonos identidad y nos vayamos identificando con Cristo, que somos nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo y que estamos dispuestos a comprometernos con el Señor para hacer la voluntad de Él y no la de nosotros. Porque después vienen los problemas, vienen las circunstancias y entonces nos encontramos vacíos y tal vez sin nada. Recuerde una cosa, el dinero no es todo en la vida. El dinero sirve, pero no es todo en la vida. En la vida lo importante es estar a cuentas con nuestro Creador. Es estar de acuerdo con nuestro Creador, porque si no estamos de acuerdo con esta palabra, entonces somos enemigos de Dios, y Dios no trata con sus enemigos de la manera que nosotros queramos. A veces los hombres
Cuando Dios los bendice económicamente, lo dejan y se olvidan de Dios sin saber que adelante le van a pasar la cuenta. Y entonces va a ser el lloro y el crujir de dientes para muchos. La demanda de Dios es clara en cada persona, pues la nueva vida en Cristo demanda que cambiemos nuestra manera de pensar, porque si no, las personas no serán integradas en el reino de Dios. En las Escrituras nos muestran que debido a que cambiamos nuestra manera de pensar, hemos sido hechos cercanos a Dios y ya no somos enemigos de Dios. Una manera de pensar diferente a la de Dios nos hace estar en contra de Él y sus enemigos. Colosenses 1:21 dice, en la PDT, antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. Cuando nosotros pensamos diferente a lo que Dios demanda, nos hacemos sus enemigos. Y un enemigo pues no se ve bien, ¿verdad? Porque no trae provecho. Es mejor estar a cuentas, estar en amistad con nuestro Dios. Y eso nos va a hacer verdaderos hijos de Dios. La manera de pensar ahora en el reino de Dios debe ser exactamente como la del Señor Jesús. Ahora, ¿de qué manera pensaba el Señor Jesús? Si leemos allá en Filipenses 2:5, el apóstol Pablo en la Reina Valera dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En la PDT dice, antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. Entonces, la manera de pensar de Dios, entonces piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. O sea, el apóstol Pablo está pidiéndole a los hermanos de Filipos que piensen de la misma manera que Cristo pensaba, que no hubiera otra forma de pensar. Por eso dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Gloria al Señor. Entonces, no tenemos que tener otra manera de pensar, sino la de Cristo. Es importante por eso ver a nuestro modelo. Nuestro modelo es Cristo. Y a Él tenemos nosotros que ver cómo Él hacía las cosas para hacerlas nosotros iguales. Cómo Él se movía, cómo Él reflejaba la gloria del Padre, cómo Él manifestaba el poder de Dios. Recuérdese allá en Mateo 28:18, Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Luego da la gran comisión a sus discípulos y les dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y luego dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y luego enséñenles todas las cosas que yo, dice, les he enseñado. Este es el problema serio, que a veces vamos a la iglesia y estamos ahí en nuestro cuerpo, pero la mente y el corazón están pensando en otra cosa o están lejos de Dios. Y aquí hay que estar cerca de Dios, porque cuando dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, dice,
el cual es galardonador, es misericordioso para perdonar. Aleluya. Entonces, esa es la manera en la que vamos a descubrir cómo es que se vive en el reino de Dios. El primer requisito para entrar al reino de Dios es arrepentimiento, que es igual a cambio de manera de pensar. Cuando se arrepiente uno de algo que está haciendo, deja aquello y se vuelve a lo que va a hacer ahora. Entonces, en este caso, se vuelve a Dios. Se arrepiente del pecado que cometía en el mundo y deja ese gobierno y ya no es gobernado por el pecado ni por el poder de las tinieblas. Ahora viene a ser gobernado por el mismo Rey y Señor Jesucristo, quien es nuestro amo, quien es nuestro Señor, quien es todo para nosotros. Aleluya. Y ahora nos ha hecho una iglesia gloriosa, la cual dice el Señor que viene a presentarse santa y sin mancha y sin contaminación. Ahora vemos el cambio de actitud de vida. Vamos a ver el cambio de actitud de vida. Romanos 13:12 dice la palabra del Señor: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Sabe lo que significa la luz? Cuando se anda en tinieblas, uno no ve bien, anda en la oscuridad. Y entonces es peligroso caerse, tropezarse con algo. Por eso aquí el apóstol Pablo dice: desechemos pues las obras de las tinieblas. Y dice: y vistámonos de las armas de la luz. Aleluya. Esta palabra es la luz para usted. Jesús aquí declaró y dijo: yo soy la luz del mundo. Y el que a mí viene no andará en tinieblas. El que en mí cree no andará en tinieblas. El que a él llega, dice que él no le echa fuera. Cuando hablamos de actitud, nos referimos a nuestras acciones y a nuestro carácter que tenemos. El carácter a veces nos arruina todo, nos echa a perder todo. Cada uno nació con costumbres y hábitos que adoptamos de nuestros padres y además lo que heredamos de la naturaleza vieja, de la naturaleza adámica, del pecado, ese pecado engañador, de mentira, falsedad, de hipocresía. Todo eso es pecado delante de Dios. Y nosotros como hijos de Dios y debemos de ser hijos de luz y debemos andar en luz, así como Cristo anda en luz también y anduvo en luz y está en luz y Él es la luz de este mundo, para que nadie ande en tinieblas. Y usted y yo somos la luz del mundo. Somos los que le tenemos que dar sabor y sazón al mundo. La palabra dice que toda la creación gime a una hasta ser libertada. Pero es la iglesia la que estamos llamados para libertar a esa creación que está gimiendo por la libertad que Cristo nos hizo libres, por estar bajo el dominio del reino de las tinieblas. Sin embargo, dice, al arrepentirnos de estar en el reino de las tinieblas y venir a formar parte del reino de Dios, nuestras acciones, nuestros hábitos ahora son establecidos por nuestro Señor y Rey Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que nos amó, dice allá en Apocalipsis 1, 5 y 6, y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes
y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, la honra, el honor, el imperio, las riquezas por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Al nacer de nuevo, en nosotros se establece una nueva vida y por lo tanto una nueva naturaleza con una nueva genética, la cual es la de Cristo mismo, para ser exactamente como Él es. En 2 de Corintios 5:17 leemos y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas ya no sirven, ya no nos sirven a nosotros porque nos hacen estorbo, nos impiden entrar al reino de Dios. Tenemos que aprender que en el reino de Dios las cosas nuevas ya pasaron. He aquí, dice el apóstol Pablo, todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Somos hechos nuevos y limpiados de una naturaleza pecaminosa, y aún nuestra conciencia es cambiada para expresar buenas obras. Leemos en Hebreos 9:14, cuanto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando usted viene al Señor, usted no es salvo solo para entrar al reino de los cielos, para estar allá con el Señor. Usted es salvo para entrar al reino, pero también para que la obra de Dios se ejecute en su vida, en mi vida, y seamos luz en el mundo y alumbremos a todos y les prediquemos a Cristo. Usted no necesita un título de evangelista para predicar a Cristo. Usted lo que necesita es haberse arrepentido, haber nacido de nuevo y ser parte de este privilegio de predicar el evangelio de Cristo a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las ciudades, a toda lengua y nación, dice en Apocalipsis. Veamos dos cosas que son importantes entender. Uno es perdón de pecados y otro libertad del pecado. Esto es lo que sucede cuando nos arrepentimos. Cristo nos perdona nuestros pecados y nos liberta del pecado. Lo que produce en cada persona que se arrepiente y nace de nuevo es muerte al hombre viejo, o sea, a la naturaleza vieja, y muerte al pecado. Allá en 1 de Juan dice que los hijos de Dios no pecan, porque la simiente de Dios, dice, está en ellos. La simiente de Cristo está en ellos. En San Juan 1:13 dice, los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso quiere decir que la genética de Dios ha sido puesta en nosotros, sus hijos. La naturaleza vieja. Las Escrituras hacen referencia al pecado en Romanos 6:22 y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, dice, la vida eterna. Se lo vuelvo a leer. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Los hijos de Dios
viviremos una vida eterna con Cristo y viviremos con Él por toda la eternidad. Y para esto hay que aprender a vivir en los lugares celestiales. Como Eliseo, fíjese, Eliseo vivía en los lugares celestiales. Giezi, su criado, él no vivía, él vivía aquí todavía en los lugares terrenales, porque él miraba con los ojos terrenales. Pero Eliseo miraba con sus ojos espirituales, y él miraba la gloria de Dios y miraba los ejércitos de Dios a su alrededor. Había un enemigo que se había propuesto matar a Eliseo porque era el informante del rey de Israel, por donde le iban a atacar. Y esto hizo pensar al rey de los asirios que había un infiltrado, que había un espía en medio del ejército de los sirios. Y entonces se levanta uno y él dice, ¿quién es el que nos está delatando y nos lleva la noticia? Porque cada vez que presentamos una estrategia para atacar a Israel, ellos ya nos están esperando. Y entonces uno de los siervos del rey de los sirios le dice, oh rey mío, ellos tienen un profeta de Dios y ese es el que informa al rey de todas tus acciones, porque Dios le revelaba a Eliseo todas estas cosas. Entonces dijo, ¿dónde está para que vayamos y lo matemos? Y sabe, cuando llegaron, y dice que Giezi se levantó temprano, porque se levantaba temprano, no era dormilón, a trabajar. Y cuando ve y sale a la puerta, ve aquel ejército de sirios que los tenían rodeados. Y él se espantó, se asustó, y le dijo a su señor, que no te da temor, no tienes cuidado que estamos rodeados por los enemigos, por un gran ejército. Y Eliseo le tuvo que orar a Dios para que le abriera los ojos a Giezi, a su siervo, para que viera los ejércitos que estaban con ellos. Y entonces dice que Dios le abrió los ojos y pudo ver con sus ojos espirituales, los que ven más allá, los que ven la grandeza y el poder de nuestro Dios. Porque los ojos humanos solo ven lo que está enfrente, pero los ojos de nuestra alma, los ojos del Espíritu, ven al Dios mismo sentado en su trono de gloria con poder. Y así dice que vendrá también con ese poder y con esa fuerza. Gloria a Dios. Mientras que solo arrepentirse dice que produce perdón de pecados, acciones. Vemos en Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. A este se refiere a Cristo, para dar, dice, a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios demanda no solo arrepentirse, sino completar el proceso de salvación. El arrepentimiento es el primer requisito para entrar en el reino de Dios. En Marcos 1:15, el Señor cuando comienza su ministerio, Él dice, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En Mateo 4:17 también dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque eso es lo que tiene que hacer toda persona, arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Ahora, ¿cuál es la condición de los hijos de las tinieblas? Veamos cuál es la condición de los hijos de las tinieblas. Los hijos del reino de las tinieblas solo están bajo la condena
no solo están bajo la condena, sino que serán echados en las tinieblas de afuera, donde dice será el lloro y el crujir de dientes. Así lo refiere Apocalipsis 20:15. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso es importante que su nombre y mi nombre estén escritos. Pero usted y yo tenemos que estar seguros que este nombre está escrito, su nombre está escrito. Yo, fulano de tal, estoy escrito. Usted, fulano de tal, está escrito. Eso tiene que estar seguro. No puede haber duda en su corazón, porque la duda es pecado. Y si usted tiene duda, puede ser echado fuera. Arrepiéntase y saque esa duda en el nombre de Jesús. Arrepiéntase y eche fuera todo aquello que le estorba. Si son vicios, si son costumbres, si son hábitos, échelos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Que gobierne Cristo su vida y mi vida. Y de esa manera vamos a poder demostrar que somos hijos del Dios Todopoderoso, del Dios viviente, a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. El deseo de Dios para cada persona no es que siga viviendo en condenación. Él quiere librarlos del juicio que está determinado para los que no quieren arrepentirse, de seguir viviendo en el reino de las tinieblas. Lo leemos en 2 de Pedro 3:9. Ahí dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. O sea, Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso es que Él retarda su promesa. Ahí dice, el Señor no quiere que nadie se pierda. Él retarda la promesa. Algunos la tienen por tardanza, pero el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Lo lamentable es que, estando esta oportunidad maravillosa, las personas no quieren arrepentirse, y cuando quieren buscar la oportunidad, pueda que sea demasiado tarde. Hay personas en las Escrituras que buscaron el arrepentimiento y no lo encontraron. En Hebreos 12:17 dice, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Se está refiriendo a Esaú, que tuvo en poco la primogenitura, no quiso oír o amar la bendición de Dios. Y entonces otro la tomó por él. Y esto es bien importante que nosotros tengamos cuidado. No tenga en poco la salvación de su alma. La palabra del Señor dice aquí también en Hebreos, dice que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Porque muchos dicen que salvo siempre salvo. No, Señor. Salvos solamente son los que aman y guardan la palabra del Señor. Los que aman a Dios, y los que aman a Dios evidencian con sus hechos que aman al Señor. Amar a Dios no es hacer lo que yo quiera. Amar a Dios, muchos hacen todo lo que quiera, pecan igual que el mundo. ¿Y por qué? Porque les han enseñado que salvo siempre salvo. No se deje engañar. Salvos son los que aman la venida del Señor. Pablo dice
que tiene una corona preparada, le tienen una corona preparada, una corona de vida, que está preparada para él, dice, y para todos los que aman la venida del Señor. Vamos a orar al Señor y darle gracias en esta preciosa noche por esta palabra, pero vamos a continuar el próximo domingo enseñando este mismo proceso de la salvación, porque tenemos, iglesia amada, que aprender lo que significa ser salvos. No es hacer lo que nosotros queramos. Tenemos un diseño, un modelo, y ese modelo es Cristo. Y en base a eso es que nosotros vamos a ir siguiendo esta salvación y guardando nuestras almas para que el día de la venida de Cristo no tengamos ningún reproche, no tengamos de qué lamentarnos, porque es triste cuando ya las cosas ya no se pueden alcanzar. Esaú le pasó esta experiencia. Él vendió su primogenitura, la tuvo en poco por un plato de comida. Y él, cuando su hermano le dijo, si me vendes tu primogenitura, sí te doy la comida. Y él dijo, ¿para qué me sirve? De todos modos me voy a morir. Sí, este cuerpo se va a morir, pero aquí dentro hay un alma que necesita de Dios, un alma que necesita el perdón de Dios, que necesita comunicarse con su Creador, porque un día le va a entregar cuentas, un día le va a entregar cuentas a su Creador, y si es reprobado, no podrá entrar al reino, se quedará fuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Señor Jesús, gracias te doy, Padre, por tu grande amor y tu grande misericordia. Ten misericordia, Dios, de toda la iglesia, de todos mis hermanos, para que Dios nos convoquemos a obedecer tu palabra y a hacer tu voluntad y a serte fieles y a seguir, Señor, cada día firmes y constantes y no, Señor, abandonar, Padre bendito, esta obra que tú has hecho, que tú comenzaste en nuestra vida, porque aquí tu palabra dice que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, oro por toda la iglesia de Misión Cristiana El Calvario y por todos los que nos estén escuchando, Padre mío. Que Dios bendito, la misericordia tuya no se aparte de ellos, pero ellos también, Señor, se convengan y vengan a ti, Señor, apercibidos, Padre amado, buscando, Dios, ese perdón, trayendo, Dios amado, ese arrepentimiento delante de ti, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento, Señor, que evidencie que están dejando todo lo pasado y se están, Señor, volviendo a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Padre, si hay alguno enfermo en medio de todo estos oyentes, Dios, perdónales y sánales, Dios amado, y escribe sus nombres en el libro de la vida, que cada uno, Señor, tenga conciencia y haga conciencia a su alma y la traiga a tus pies para que se arrepienta, para que se conviertan a ti, para que tú los perdones, para que tú los salves, para que tú los libres del pecado y de la muerte y de la ley del pecado. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a tu pueblo, la congregación, la iglesia, la verdadera iglesia, la que obedece, Señor, tus mandatos y hace tus obras. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy, Señor. Amén. Aleluya. Bendito seas tú, Dios, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Dios les bendiga a todos. Amén.